Hola, muy buenos días. A las 10 de la mañana, todo este equipo que conforma ¿Qué pasa en casa? Ya estamos listos, dichosos, preparados y felices de poderlos acompañar en una nueva emisión de este su programa, vuelvo y lo digo, ¿Qué pasa en casa? Estamos felices, nada más ahorita antes del programa nos decía Cristian Molina también, quien también hace parte de este equipo de trabajo. Niñas, ahí lo vamos logrando, ahí nos vamos acomodando porque estamos en un continuo aprendizaje y precisamente ese es el tema del día de hoy, ir por allá a escarbar como esas cositas de la niñez para ser conscientes muchas cosas e ir soltando, ir aprendiendo. Nunca es tarde para cambiar y para aprender. Señoritas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen en nuestros bien. Televidentes? Qué rico. Se ven muy lindas en el día de hoy. Te ves muy linda también. Yo estoy radiante, pero de adentro hacia afuera. Del corazoncito. ¿Verdad? De corazoncito. Tienes porque, invitadas geniales. Sí, invitadas que están aquí en este corazón y que a propósito, pues, cuando a uno le pasan cosas buenas en la vida, quiere ir y contárselo a todo el mundo y quiere compartir y quiere que todo el mundo haga lo que uno hizo. Eso Ay, sí. me probé un jugo de mandarina en tal parte, delicioso, te lo tenés que ir a probar. Entonces, como Vivi lo estaba mencionando, cuando hablamos de aquellas heridas de la niñez y uno puede lograrlo, sanar, porque hay personas que dicen, no, a mí no me menciones ese tema, eso lo guardan por allá en un cajoncito, Sí, bajo llave. pero de alguna manera las cosas siempre se evidencian, salen y muchas veces lo que no se sana en esta generación viene a sanarlo la siguiente y la siguiente. ¿Se han dado cuenta que hay historias familiares que se repiten? Sí, ¿Por qué bastante. será? O hay personas que dicen, yo no me siento viviendo mi vida. O hay personas que dicen, ¿por qué será que siempre en mi familia hay un suicidio? ¿Por qué será que en la familia siempre hay alcoholismo? Un montón de cosas que no se sabemos de dónde vienen, de dónde proceden y como no sabemos, no las hacemos conscientes o a veces no las trabajamos en psicoterapia, entonces se repiten, nos incomodan y nos impiden vivir en bienestar. Porque ¿qué queremos en esta casa? Que en todas las casas estén en bienestar. Y el tema del día de hoy es maravilloso. ¿Por qué sanar las heridas de la niñez? Y cómo también esas cargas familiares influencian lo que sentimos y cómo nos movemos en la vida. Eso es cierto. Miren, lo mejor de todo es que ustedes en esta hora y media pueden participar, pueden preguntar cosas a nuestra psicóloga invitada en el 305-316-6560. Para invitar entonces a nuestra querida psicóloga y empezar ¿Qué pasa en casa? Aquí les damos a todos la bienvenida. Nos vamos acomodando. Ahora sí estamos listos y todas estamos mirando para acá porque mire, aquí está. Buenos Una de- días, ¿Cómo estás, Dari? querida? Me alegra Divina. mucho verte. ¿Cómo estás? Luz Qué Dari felicidad. Parra. Bienvenida. Ella es nuestra querida Luz Dari Parra, psicóloga, conferencista, una persona que aprecias mucho, que los ojitos te brillan Tu también cuando hablas de maestra ella. también. Así es. Maestra querida, porque ella es la creadora de la bioreprogramación, que ya poco a poco les hemos ido contando qué qué es, de maravilla. qué se trata y cómo nosotros todas aquellas cosas que nos pasan en la vida las podemos desprogramar y programar unas nuevas. Como que hay personas que se han dado cuenta que se resetean, cogen el disco duro, lo Sí, sí. resetean y meten cosas que sí necesitan. Pues eso ha sido ella en mi vida y en la vida de muchas personas. Tan La bueno. valoro y la respeto mucho y sobre todo su tiempo que esté aquí con nosotros compartiendo. ¿Cómo estás? Y el amor es mutuo. Ah, yo sé. También amo Yo sé y lo a Tati siento. Impresionantemente, me encanta. Ah, Porque tan una de las bonitas. cosas, y yo digo, suelo decir, uno de los sentimientos más, pues no, uno no, es que el amor es todo. Lo más cierto, importante y lo más delicioso de la vida es poder estar amando, ¿sí? Y amar a las personas, a las amistades, a la pareja, en fin, poder uno amar. mismo. Entonces me Sí. encanta, a uno mismo, claro, es que Amar su si no pasado, nos su amamos a presente. nosotros mismos, muy difícilmente vamos a amar a otra persona. Y sobre todo que hay que amar los ancestros, ¿no? A pesar de todo, porque es que absolutamente todos cargamos con rayoncitos de la niñez, con heridas. Me encanta lo de a pesar de todo. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con esa frase me acuerdo de el primer taller de psicogenealogía que yo hice, que es donde sanamos nuestro clan. Entonces recuerdo tanto una chica que al final estaba al frente de toda su historia, de su genosociograma o su árbol genealógico, y ella lloraba y lloraba y lloraba y decía, yo no quiero esa historia, yo no quiero ese árbol, yo no quiero ese clan. Ese es el que tienes, ¿qué vamos a hacer? Entonces, me da risa además porque en algún taller donde asistí a aprender de constelaciones familiares, también el profe nos decía,
que es alguien también muy reconocido y me encanta, Pacho Carmona, entonces nos decía, en todas las familias no es sino que escarbemos un poquito y está el que ha traficado, el delincuente, el asesino, el que asesinó a alguien, el que no sé qué, la trabajadora sexual, en todos los clanes. Entonces, finalmente, ¿qué debemos hacer? Aceptarlo, esa es nuestra historia. Y como decía Tati ahora, si yo no reconozco mi historia, si yo no la sano, estoy condenada a repetirla, ¿cierto? Entonces la idea es precisamente recordarla, sanarla, para poder hacer una nueva historia y para poder hacerlo diferente de como lo hicieron nuestros ancestros. No necesariamente decir que es mejor, lo vamos a hacer diferente. Por supuesto que al estar sanándolo, pues ya va a quedar mejor. ¿Cómo darnos cuenta entonces que tenemos esas heridas de la niñez? Yo me atrevería a decir que todos tenemos heridas de la niñez, que no lo hagamos consciente, que no las conozcamos, es otra cosa. Pero ¿cómo aprender entonces a conocer esas heridas y de qué heridas estamos hablando? Quizás del abandono. Y algo también muy importante, Luz Dari, que queremos decir, no vamos a juzgar, porque nuestros padres, nuestros ancestros hicieron con nosotros lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Entonces yo creo que de ahí podemos partir. ¿Cómo definimos entonces esas heridas de la niñez y cómo cada uno de nosotros puede ponerse en contacto con el consciente para aprender entonces como a decir, ay, yo creo que yo tengo esta herida, y cómo sanarlas entonces, por dónde empezar? La idea es revisar en qué aspectos de nuestra vida están fallando. Por ejemplo, siempre se consigue el que o la que le es infiel. Siempre se consigue el que le pega, le maltrata, le insulta, le descalifica. El área económica no le funciona, le va muy mal. Entonces, cuando hay alguna área de nuestra vida que nos está fallando, y a todos nos falla alguna cosita, a todos, porque realmente quien diga que no tiene ninguna historia de su vida por sanar, Mentira. sí, se está engañando y se está diciendo una mentira muy grande. En general, muchas personas pues nos engañamos todos de alguna manera. ¿Y por qué? No es porque queramos, sino porque no nos estamos dando cuenta. Entonces sí, una personita puede sentir, niño o niña, que su mamá lo abandonó, solo por el hecho de que la mamá se demoró 1 hora más o 2 horas más por ir al colegio, que eso para un niño es una eternidad, porque había un trancón, porque tuvo un inconveniente, no sé qué, y con eso ese niño o esa niña pueden sentirse abandonados. ¿Qué pasa? De más adulto, cuando ya crece y tiene una pareja, tiene un miedo impresionante a que lo abandone esa persona. Entonces es hiperceloso o hipercelosa, dependencia emocional. Exacto, dependencia emocional. Pero ¿qué pasa? No revisa. Si revisara qué es lo que pasa, encontraría que es que cuando estaba pequeñito, pequeñita, se sintió abandonado por una cosa que realmente no lo era. Y no necesariamente ese abandono fue que la mamá o el papá se fueron de la casa. No fue intencional y puede ser consciente o no ese niño, o puede recordarlo o no. Por ejemplo, yo les contaba aquí detrás de cámaras y pues a nosotros aquí, nosotros poquitos, los miles que ven este canal, y es que hay una historia, por ejemplo, para empezar a poner ejemplos y la gente se siente identificada. Yo siempre tuve miedo a las motos. Yo veía una moto que ya se acercaba, me daba miedo, temblaba, nunca montaba en moto en la medida de lo posible. Y resulta que una vez hablando con mi mamá, comentándole, yo no sé por qué le tengo tanto miedo a las motos. Siempre pensamos que es porque en las motos roban, los sicarios, y etcétera. Sí. Pero no, resulta que mi mamá me dijo con esa inocencia y esa ingenuidad, y no será, hija, porque es que una vez, como ya sabía lo que yo estaba estudiando y lo que estaba aprendiendo, no será porque una vez yo estando en embarazo tuyo, nos caímos el papá y yo de la moto, mío, bendito. Casi mi hermana voló a un lado, mi mamá voló al otro, yo en embarazo. O sea, ese evento para mí fue muy traumático. Claro. Desde el momento de la gestación, Luzda, desde que estamos en gestación,
empezamos a grabar experiencias, entonces no necesariamente las tenemos que recordar, como ese ejemplo del niño que puede que lo recuerde cuando está pues en algún tipo de relajación y de terapia, pero cosas que son inconscientes, que de pronto todavía no teníamos el cerebro desarrollado, también influyen, así como lo que está pasado, lo que le pasó a los papás, los miedos también de los abuelos, cuántas generaciones nosotros heredamos las cosas, así como heredamos lunarcitos, ay, el lunarcito de la abuelita, sí. la manchita de la tía. ¿Cómo funciona? Me da risa lo de las motos, Tati, porque yo en una sesión de bioreprogramación en grupo tuve también a una mujer, ella decía, mira, a mí no me da miedo conducir la moto. Yo conduzco moto, eso sí, yo no puedo ir atrás de parrillera que le decimos aquí. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? También, cuando la mamá estaba en embarazo, pero no tuvo que ver con una moto, cuando la mamá estaba en embarazo y ella estaba en gestación, la mamá iba atrás en la moto, no, perdón, no iba en moto, la mamá se cayó por unas escalas y cayó así, de nalga. Entonces esta mujer de manera inconsciente pensaba que se iba a caer de la misma manera de la moto. Y lo que decías de la gestación, mira, yo lo digo, nuestra vida, mi vida, la de todos nosotros, no empezó en el vientre de nuestra madre, empezó cuando nuestra madre estaba en el vientre de nuestra abuela, ¿cierto? Claro, ahí ya éramos una celulita. Claro, porque Imagínate. es que ya nuestra madre nació con todos los óvulos, que uno de ellos somos nosotros. Entonces ya traemos información de nuestra increíble. madre, lo que ella vivió durante la gestación, de nuestra abuela, lo que está viviendo mientras está en gestación. O sea, si mi abuela se entristeció, se alegró, todo eso lo cargamos nosotros Claro, también. todo lo que la abuela vivió. Esto Ay, solo no, con esto es mamá increíble. o también con papá, solo con mamá. Ah, muy importante la Pero venga, pregunta. Ahorita contestamos la esa pregunta, respondemos. esa pregunta es maravillosa. Habíamos dejado, Nati, entonces esa pregunta en pie. Súper buena la Si pregunta. esto era solo con la mamá o también con el papá, ¿cómo es eso, Luz Dari, para entenderlo mejor? Te voy a responder con un ejemplo, Vivi. A Mira, ver. yo atendí a una señora en Barcelona cuando vivía allá, entonces me dice que la hija de ella, ellos son clase media alta, entonces la hija de ella llegaba a la casa, abría la nevera y gritaba, en esta casa no hay comida, y hacía un escándalo impresionante. Allá sí había comida, pero para ella eso no era suficiente. ¿Qué pasó? Que esta mujer se fue de vacaciones a un país del norte de Europa y allá conoce a un hombre y se enamoran, pero no pudieron consumar el amor. Ella se regresa a Barcelona porque se le terminan las vacaciones y se arregla un viaje rapidísimo, va. Y entonces el hombre es de religión musulmana, entonces el país también. El caso es que ellos quieren, obviamente, estar juntos. Y ella le dice que utilice preservativo. Y él le dice que no, que tranquilo, que marcha atrás, que dicen en España, o sea, no se eyaculaba adentro. Y finalmente lo hizo. Y a los poquitos días, ya ella se regresa a Barcelona y a los pocos días a él lo mandan, explota la guerra de los Balcanes y ella se va a él lo mandan allá a combatir. Entonces a él le tocó estar atrincherado, sin comida, mal, en fin. Es como se habla del campo, el campo cuántico. Entonces la niña percibía eso porque la mamá estaba en embarazo de este hombre. Durante Claro. un año no supieron de él. El Ay. hombre vino a saber de que tenía una hija cuando ya la niña tenía un poco más, tenía un año, pues todo el tiempo de gestación más un año. Entonces esta niña de manera inconsciente había grabado toda la escasez, la falta de comida que había vivido su padre, el hambre, y por eso ella ella no tenía ni idea de esa historia y ella sentía que no había comida, ¿sí? Entonces sí se transmite también la información del padre. Hay una escuela de árbol genealógico, los que trabajan el transgeneracional, que dicen que como el espermatozoide pierde la cola, que entonces no se pasa toda la información. Sí, se pasa. Claro, eso debe ser de hecho, fuerte. pues nos transmiten el color de
ojos, el color de piel, el color del cabello. Entonces sí se transmite muchísima información también del papá. Se transmite absolutamente todo. Vámonos, momento para poder dar un giro en nuestro WhatsApp, para poder revisarlo, 305-316-6560. Vamos a ver qué nos están escribiendo, a ver si te tienen preguntas para hoy. Buen día, gracias por el tema de hoy. Amo mis nietos y no quiero que hereden mis conflictos emocionales. ¿Qué puedo hacer? Isabel Espinosa. Ese es uno, pero vamos con el de abajito. Buenos días, ¿qué pasa en casa? Estoy muy atenta con la psicóloga por estos vacíos y recuerdos que quedan de la niñez. Siguen también en la adolescencia y todavía en la gente adulta. Bueno, todos los días pendiente de qué pasa en casa. Bendiciones, Nelly Upegui. Saludos, Nelly. Abrazos Besito. grandes. Muy bien, entonces, dos preguntitas, dos cositas, Sí, dos temitas. Yo ahí. lo voy a responder también con un ejemplo porque tengo pues muchísima gente que he visto de cómo se transmite. Una chica que consultó, ella también psicóloga, y dice, yo le tengo miedo a todo. A lo único que no tengo miedo es a dar clases, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ella se va, en la terapia que hicimos, se va muy atrás en su vida a una historia de la abuela y se da cuenta que esos miedos pertenecían era a su abuela, no a ella. Hicimos una sesión de por ahí de 15 minutos y esta mujer sanó tanto sus miedos Ay, tan que al bueno. año siguiente se pudo ir por Europa, un montón de partes. Ella era incapaz de montarse en un avión, ¿sí? qué lindo. Entonces, eso se transmite y como nos dijo Isabel, ella es la abuela, por lo tanto esos nietos traen las historias de ella. Si la abuela sufrió depresión, si la abuela estuvo muy triste, si la abuela tuvo conflictos, si la abuela se sintió sola, todas las cosas que hayan pasado, ya entonces también el bebé lo trae, ¿sí? Yo conocí un hombre, pues estuve en Complicado. terapia, un hombre que tenía, era casi misógino, tenía rabia con las A las mujeres. mujeres, sí. ¿Y qué pasaba? Que cuando el papá de él lo estaba haciendo con la mamá de ese chico, que era su amante, no la esposa, entonces él se decía a sí mismo, odio a todas las mujeres. Ay, no y puede lo ser. mismo decía este chico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sanar esas cosas? Trabajando nuestro árbol genealógico, ¿sí? Hay maneras, en el árbol genealógico hay un taller, por ejemplo, de psicogenealogía, donde revisamos, no es necesario ni siquiera tener las fechas, sino que ahí encontramos cuáles son las historias que traemos de nuestros ancestros y las podemos sanar. Y entonces hay algo también muy importante que nos puede ayudar a descubrir cuáles son esas heridas y es indagar, preguntarle a mamá, a papá, a nuestros abuelos cómo fue nuestro pasado, cómo fue el pasado de ellos para poder encontrarlo ahí. Pero entonces, hay personas de pronto que su familia está lejos o que su familia quizás los abandonó, que no saben dónde está mamá, dónde está papá, dónde está la familia. ¿Cómo hacen ellos entonces para indagar? ¿A quién le preguntan? ¿Cómo hacen para conocer cuáles son esas heridas de la niñez? Regresamos a ¿Qué pasa en casa? Con este importante tema, interesante tema, que hay historia tras historia. Detrás de cámaras estamos contando un montón de historias que nos hacen recordar a nuestros antepasados. Mi querida Luz, Vivi te había hecho una pregunta puntual sobre las personas que no saben de dónde vienen, no tienen papá, mamá, para preguntar cómo hacen para saber de dónde venimos. Primero que todo, si estamos aquí, todos tenemos un papá y una mamá, Ajá. aunque no sea el biológico el que está ahí, ¿sí? Y segundo, como la información está grabada en la genética, está en nosotros, por eso podemos recordar historias incluso que no hemos vivido nosotros, sino que han vivido nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un taller espectacular que yo hago, las personas encuentran mediante la emoción y la sensación, y nosotros, esa es nuestra mayor herramienta de terapia, las sensaciones de las personas y las emociones, pueden encontrar las historias. Por ejemplo, yo atendí una persona que llevaba años deprimida, una chica, y en el taller de Volver a Nacer ella lloró y lloró y lloró todas las sesiones de terapia. Cuando ella ya se puso para recibir la terapia, ella dijo, ay, tengo mucho miedo. ¿De qué? De descubrir que de pronto mi papá no sea mi papá. ¿Lo amas? Sí. ¿Lo cambiarías? No. No. Entonces no importa. Encontró que su papá, ahí lo encontró, que ese que figuraba como su papá no era su papá Ay, lo que biológico. tanto temía. Y supo quién era, recordó el nombre, lo pudo visualizar, ¿sí? Y esa mujer se sanó de la depresión
ahí, en esa sesión. Entonces la información está en nosotros sencillamente porque está en nuestro ADN, está en nuestra genética. La epigenética lo está explicando hoy día muy bien. Historias, personas que necesitan comer mucho, que no saben parar en la comida. ¿Por qué? Porque tuvieron ancestros que les tocó emigrar a otras partes y que pasaron muchísima hambre. Las personas que fuman también, que tienen adicciones, puede ser también que venga una predisposición genética ahí. Puede ser que venga una predisposición, claro, porque es que además de eso hay muchas personas que son hijos de otras personas que ya están drogadictas y entonces la sensación que sienten y demás ya está ahí también grabada. Con Entonces, sí hay una trastornos mentales predisposición. también se asocia. Trastornos mentales también, especialmente, es que lo que es muy importante es poder descubrir esas historias que hay en nuestro árbol y sanarlas para que eso no se siga pasando. Inclusive es que si hubo un trastorno mental, lo que pasa en los trastornos mentales desde las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer es que la persona tuvo 2 impactos que fueron muy fuertes, cada uno de ellos impactó en un lado específico del cerebro, en un lado diferente, hemisferio derecho o izquierdo. La persona no logra darle una salida con el cuerpo a esos 2 impactos fuertes, entonces le tiene que dar una salida aérea, o sea, mental, con la cabeza. Entonces ya ahí es cuando aparecen las enfermedades mentales, que son diversas, ¿cierto? Cuando hay una herida de la niñez que la presentan la abuela, la mamá y la hija, ¿deben sanar también la abuela y la mamá para yo también sanar 100%? Con que sane una generación, sana esta generación y se sanan 3 generaciones hacia arriba y 3 generaciones hacia abajo. Y eso se transmite, incluso, por ejemplo, hay una psicóloga francesa, y a mí me encantan sus libros, Elizabeth Horowitz, y en uno de sus libros me impactó mucho cuando yo lo leí, de que una niña de 13 años en vísperas de Navidad estaba patinando, ¿sí? Se resbaló, estaba patinando sobre el hielo, se resbaló y se enterró un palo por la vagina. Después de la cirugía, esta niña tenía 13 años, después de la cirugía, la mamá le dice ya cuando está recuperándose, hija, cuando yo tenía tu edad y exactamente la misma fecha, fui violada. Ay, no y cuando puede ser. mi madre tenía tu edad, exactamente la misma fecha, fue violada. Esta niña también fue violada, no por un hombre, por un palo. Sí. Porque la historia se transmite. Porque la mamá no sanó eso en su debido momento. Y porque entonces no lo contó. Claro. No lo Y contó, porque no lo sanó. contó. Los secretos. En esta generación no se cuenta una historia que alguien vivió, es un tabú. En la siguiente generación es un secreto. Y alguien de más abajo va a hacer lo que sea por sacarlo. ¿Sí? Sale a la luz porque sale en algún momento, eso sí es sale, verdad. de alguna manera. Me vine para acá a repetir café. Mentira, ya enseguida me vuelvo a servir el segundo. Gracias, Nati, por esas recomendaciones y a Uber. Y nosotros continuamos aquí. Y hay algo que yo quiero, bueno, primero vamos a leer los mensajes de WhatsApp para que luego hablemos de las cosas que hacemos desde el inconsciente. Buenos días, nos dicen, qué tema tan interesante, cordial saludo. Mi esposo es demasiado apegado a mí y no le gusta estar solo, y por lo que estoy escuchando es que a él le faltó el padre a los 3 añitos de edad. ¿Puede tener algo que ver y cómo sanar eso con él? Nos escribe Marta. Marta, gracias. Contestémosle de una vez a Marta. Totalmente tiene que ver, porque si perdió a un ser que amaba a esa edad, después va a estar con cualquier persona a la que ame, tiene mucho miedo de volver a perderla. Así es. Muy buenos días, soy Olga, nos dicen. Olga Lucía Vélez Montoya, me gustaría saber a qué se debe que alguien, a pesar de sentir que es una persona bendecida, experimenta al mismo tiempo una gran tristeza interior. Porque es una persona insegura de sí misma, por no sentirse valiosa, y es que además sea una persona temerosa y acomplejada. ¿Qué debe trabajar Olga Lucía? El amor propio, lo que pasa es que debe encontrar a qué se debe que no logra amarse, quizá no fue amada de pequeña, y entonces si no fue amada de pequeña, tampoco sabe amarse a sí misma, si no recibió amor. Entonces hay que empezar por trabajar el amor propio para encontrar, además, por ahí, cuál fue la tristeza tan grande que la embarga o cuál es.
Muy bien, muchas gracias. Nos dicen también, muy buenos días, quiero preguntarle a la doctora, yo tuve durante la mayor parte de mi vida un vacío que sentía que mi madre no me quería. Esto hizo que la relación no fuera madre-hija. Siempre hubo una barrera afectiva de mi madre hacia mí, pero siento que de mi parte no hice cosas que le molestaran ni le falté al respeto nunca, pero siempre me sentí rechazada. Incluso hoy en día que soy adulta. Somos 4 hermanos y para mi madre solo es importante mi hermano hombre. Yo lo que he hecho es hacer lo que ella dice para no contrariarla, por eso duele mucho lo que hablábamos ahorita con María. El genio de ella fue un poco difícil, mi madre quedó huérfana de madre al nacer, ahí está. Agradezco su orientación, gracias, las felicito por tan excelente programa, Dios los bendiga a todo el equipo de Televid, amén, gracias por escribirnos. Mira qué importante esta historia que nos acaba de contar nuestra televidente Luzda, cómo encontrar y cómo entender, comprender a la mamá que la rechaza y dónde lo debe buscar ella, por dónde. Es posible que sea por esa pérdida que ella tuvo y tenga miedo entonces de amar. Es que es posible que al haber perdido a la mamá se haya quedado, además de muy triste, con rabia con la mamá. Y la mamá es una mujer y de manera inconsciente lo proyecta en toda mujer que llegue a su vida, así sea su propia hija. O sea, no se engancha, no se apega con las mujeres porque siente que esa mujer la puede abandonar, herir o rechazar. Y seguramente es muy posible que tenga rabia con la mamá por haberla abandonado. Y a eso vamos, y eso quiero hacer como un énfasis en esa mente inconsciente, Luzda. ¿Cómo es posible que nosotros desprogramemos las cosas que tenemos inconscientes? Voy a poner un ejemplo. Mi hija se llama Luciana. Y entonces yo le decía al papá, no le pongamos nombres de las abuelas, no le demos, porque ya uno cree que tiene una información, ¿cierto? Entonces no la etiquetemos, no le demos lugar de las abuelas y del pasado. Pues resulta que después se acordaron que una abuela se llamaba Lucía, otra abuela se llamaba Ana, mi mamá se llama Nora Luz, yo me llamo Tati Ana y también tiene el Ana, entonces mi hija es como el nombre de ella va con todas las mujeres de la familia. Entonces, por más que uno tenga información, el inconsciente siempre florece y sale. ¿Qué debemos hacer a partir de las herramientas que tú manejas para empezar a descodificar, a desprogramar todas esas cosas que tenemos? Por ejemplo, con Luciana hay que decirle que ella no tiene que repetir la historia de ninguna y que ella puede ser ella misma. Tú lo sabes muy bien, entonces seguramente que ya lo hiciste. Y es importante conocer las historias de esas abuelas, que ella conozca la historia primero de tu mamá, que es la abuela, y que conozca la historia de esas bisabuelas, que creo que son bisabuelas. Entonces, para poder no estar cargando con esas historias que ya son inconscientes, que están sobre todo en el inconsciente del clan. ¿Y por qué están en el inconsciente del clan? Porque es para que alguien las pueda sanar, ¿sí? Yo tuve un niño que me llamaba mucho la atención, me lo llevaron cuando tenía 4 años, cuando eso todavía atendía niños menores de 7, y la mamá me decía muy preocupada, la mamá y el papá, vea, es que a este niño le gustan los zapatos charoludos, rosados, los vestidos de princesa, un montón de historias, ¿cierto? Entonces ella decía, a él le encanta que lo llevemos donde mis amigas que tienen niñas, porque ellas le prestan los vestidos de princesa. ¿Qué pasaba ahí? El abuelo y la abuela de ese niño, o sea, se muere la abuela paterna, se muere, y entonces el abuelo se empieza a gastar todo el dinero en contratar chicas y chicos, trabajadoras y trabajadores sexuales. Y entonces lo que se dan cuenta después es que ese papá estaba homosexual, o sea, el abuelo de este niño. Como eso nunca se supo, porque los hijos le dejaron de hablar a ese papá y ese papá terminó en la calle, el nieto saca la homosexualidad de su abuelo a flor, pues a que todo el mundo la conoce. Claro, aunque sea inconsciente y aunque sea un secreto familiar, y de ahí la importancia de no ponerle los nombres a los hijos de los abuelos. Y qué hacer, ahorita me vas a decir qué hacer cuando tengan ese nombre de los abuelos, o de los tíos, o del que se murió, en fin, eso es muy importante. Continuamos en esta casa maravillosa donde hoy estamos aprendiendo a soltar, a sanar las heridas de la niñez y por supuesto a soltar todas aquellas cargas familiares. Ustedes nos están escribiendo muchos, niñas, tenemos poco tiempo, pero hay muchas preguntas para resolver. El reto, hagámosle de una vez, ¿cierto? Claro que sí, vamos entonces con WhatsApp a leerlos porque también son como larguitos. Adelante, Vivi. Muy buenos días, me encanta este maravilloso programa. Mi esposo viene de una familia donde hay muchos conflictos de depresión.
Son muy enamorados y de drogadictos. Mi esposo en estos momentos no está conmigo desde hace 2 años, vive con otra mujer. Él me dice que no es feliz, no sabe lo que quiere. Mi pregunta es, ¿cómo le puedo ayudar a salir de todo esto? ¿Y cómo puedo ayudar a mis hijos para que no repitan estos patrones? Muchas gracias, Dios los bendiga, nos escribe Lina. Lo primero es saber si él quiere la ayuda, porque si él no quiere la ayuda, entonces Nada que hacer. la mamá puede hacer algo por los hijos, y si los hijos son adultos, ya ellos se deben hacer cargo, ¿sí? Entonces, que el Señor quiera la ayuda, el esposo, que los hijos también, si ya son mayores, se impliquen, y así, y la mamá también puede hacer un trabajo por ella, y eso ayuda a que sus hijos se sanen. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Un trabajo como de Pues, algo de terapia, bioreprogramación? sí, bioreprogramación, trabajar el árbol genealógico, y en bioreprogramación se hace eso. Acá otro televidente nos cuenta qué es lo que pasa en su casa. Hola, buenos días, los felicito por tan grandioso programa. Tengo 50 años y 30 de matrimonio. Él me ha sido infiel un montón de veces, pero yo sigo ahí. No tengo la respuesta del por qué. Mi padre murió cuando yo tenía 3 meses de nacida y escuchando Ahí a la está. doctora pienso que eso influye en mi vida. O sea, que puedo ver a mi esposo como esa parte Claro. paterna que no viví. Muchas gracias, de nuevo los felicito. Y a Viviana, que la aprecio mucho, saludos a todas. Gracias desde Itagüí. Y Clara, yo también. Qué Besos, linda. hermosa. Gracias. Ahí puede Ahí ser, está. de hecho en el árbol buscaríamos si de pronto el esposo es doble del papá, entonces a quien buscó en el esposo es al papá, y puede que esté viviendo de manera inconsciente un incesto simbólico, entonces puede que a ella no le interese mucho la sexualidad con el esposo va y busca afuera porque ella lo ve es como un papá, y con el papá no se tiene sexo. Bien, así Nati, es. por Árbol acá tenemos genealógico, mejor dicho. Ahí dice el siguiente, excelente programa, muchas gracias, tengo un problema, siempre que veo o escucho de alguien que golpea a los hijos, ese día no puedo conciliar el sueño. He trabajado, he tratado y no me sale de la cabeza, nunca fui castigada así, pero sí vi castigar a alguien de esta manera. Gracias por sus consejos, Nidia. Nidia, es una historia. Cada vez que vemos algo en el otro que nos molesta o nos causa mucho malestar, es que está tocando una historia de nosotros. nuestra. Puede que no sea tu historia, pero puede que en tu árbol genealógico más arriba haya alguien que sí lo ha hecho, ¿sí? Y que sufrió mucho. Podría ser que el papá o la mamá sufrieron muchísimo porque fueron castigados de manera violenta. Dios mío, o los abuelos, ya, hasta ahí. Ay, qué bueno que les pudimos responder todos y quedamos como pensativas. ¿sí? Pero Nos nosotras rindió. quedamos con 1000 preguntas. No, para pues María y quedamos para así, Luz Dari. Atacadas. Lo primero, ¿qué tipo? Hemos mencionado varias herramientas de terapia. Ahorita mencionábamos María como coach o entrenadora personal desde la programación neurolingüística. Miren, esto no son cosas de la nueva era, esto no son cosas que nosotros estamos traídas de los pelos, son cosas locas, sino que son cosas que simplemente nos están ayudando y nos están sirviendo para que nosotros mejoremos las relaciones familiares, tengamos una vida sana y por supuesto unas relaciones familiares sanas. ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Cómo podemos resumir este programa? Con que todos tenemos historias y tenemos historias por sanar, todos. Así sea una frase, una cosa que nos dijeron, eso nos dolió y nos afectó. Sí. Con que está grabado en nuestra mente inconsciente, eso va a hacer que nos comportemos de una u otra manera, y la idea es buscar el área de nuestra vida que nos afecta o que no está funcionando muy bien, revisar cuál es el origen, sanarlo, tener presente que en nuestro árbol están todas las respuestas y en nosotros mismos, en nuestros genes, y poder así hacer un nuevo programa para la vida que sí queremos vivir. Definitivamente hay que mirar el mundo sin herida y con herida, a ver qué es lo que yo estoy haciendo, cómo estoy reaccionando, cómo estoy tratando a los demás. Hay que mirarlo desde los dos puntos de En vista. general no buscamos lo que no nos duele. En general uno no va a terapia a decir, ve, tengo mi vida económica maravillosamente bien, mi vida afectiva maravillosamente bien, yo vengo a revisar eso. No, vamos a revisar lo que nos duele. Lo que nos incomoda. Sí, lo que nos toca, lo que nos hace ruido, la llaguita. Una historia, yo creo que eso es un arte, no sé, es una ciencia,
poder como descubrir, escudriñar también en la vida de una persona desde atrás, uno poder decir, claro, pero es que con razón, sin culpar a esa persona, yo me porto así porque mi abuela fue así, no, o sea, simplemente está una predisposición genética, pero tengo la oportunidad de cambiarla, de tenerla y que las generaciones no Nunca es continúen tarde, con este eso. es el momento. Nunca es Este tarde. es el momento. Como decías tú, el amor es hoy y este es el amor y que nos va a ayudar. Es el Entonces, tengo entendido, estábamos mencionando todas esas herramientas. Toquemos puertas, abramos esas puertas, démonos la oportunidad de sanar, sea en constelaciones, sea en terapia, en psicoterapia, con un psicólogo, con un terapeuta, con un bioreprogramador, abramos las puertas. Démonos para que ese podamos regalo, sanar. es un regalo. Y sobre todo a la familia también, Vivi. Así es. A Las la redes familia. sociales de Luz Dari. Las redes sociales, entonces, está tu sitio web www.bioreprogramación.com, que lo vamos a ver en pantalla, y hay un teléfono también. Y el teléfono es 321-563-4261. Ya, espera y verá. 321-563-4261. 61. Se va a estallar Sí. ese teléfono. Y una próxima charla muy interesante que va a haber la otra semana, con la ayuda de Dios. A un taller de psicogenealogía precisamente para llegar a encontrar esas historias que tenemos para Así es, sanar. y este programa gracias, lo pueden Luz. volver a visualizar, yo me lo volveré a ver en la noche como televidente, www.televid.tv, ¿qué pasa en casa? Nos vemos mañana, mañana es viernes musical, viernes de recetas con Nati, los queremos mucho.